Amados hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Una vez más, estamos aquí por esta transmisión. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook y también para los hermanos de YouTube. Su hermano, el ministro Hamilton Urrutia, compartiendo con ustedes una palabra del Señor, una palabra de esperanza. Porque nosotros debemos saber que Cristo nos da palabra de esperanza a nosotros. Toda su enseñanza, el Señor Jesucristo nos permitió a nosotros a través de su palabra, y hay un decreto que no podemos dejar de conocer. El Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé. Por eso el Señor nos dice: si yo clamo a Él, voy a conocer cosas ocultas que hasta el momento no he conocido. El Señor quiere que nosotros vayamos a Él confiadamente, que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Qué bendición, hermanos, qué bendición compartir estas enseñanzas con ustedes. Queremos nosotros ser multiplicadores del Evangelio de Cristo. Saludo especialmente a mis pastores Denis Gómez y a la pastora Sara Restrepo, al pastor Carlos Castilla y a la pastora Astrid Ramírez. Los saludo y les envío un caluroso saludo, un abrazo fraternal. Estamos llevando este mensaje. Hemos querido compartir, les quiero contar, estuvimos hace 3 días, el fin de semana, estuvimos compartiendo con la iglesia Senda de Justicia y Libertad en el barrio Charco Azul de la ciudad de Cali, en donde el Señor nos ha llamado a llevar su palabra, y por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Y nosotros a veces creemos que no hay necesidad. El Señor dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Como obreros debemos ir a esa mies, porque sabemos que Cristo vive, y Cristo nos dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Confiamos en ti, Señor Jesús. Vamos a bajarle un poco al audio de esta hermosa alabanza, Cristo vive, y vamos a compartir en este momento la palabra que vamos a leer en la enseñanza del día de hoy. He querido titular en el nombre de Cristo Jesús esta enseñanza del día de hoy: deja que Jesús se suba a tu barca. Deja que Jesús se suba a tu barca. Y vamos a leer la palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, que leemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas, imagínense allí, vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Le rogó, señalen esa palabra, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Gloria al Señor. Hay una enseñanza, esta misma enseñanza en la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, en la NBI, nos dice la palabra: subió a una barca que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla.
La Reina Valera nos dice, le rogó. Por eso quiero que señalen esa palabra. Le rogó en la Reina Valera, le pidió en la versión NBI. Sobre esta enseñanza, hermanos, yo ya en otras oportunidades, para la gracia de Dios, he enseñado. Pero hoy el Señor me ha motivado para enseñar sobre esta palabra. Y por eso titulé esta enseñanza, deja que Jesús suba a tu barca. Deja que Jesús suba a tu barca. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Padre eterno. Amado Jesús, te doy la gracia, Señor. Te doy la honra a ti, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana, Padre amado. Gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre por mí. Gracias por haberme limpiado, Señor. Ahora te pido, Padre amado, que tú, Señor, que eres la palabra viva, sea tu palabra, Señor, edificándonos, edificándome primeramente a mí y edificando, Señor, a cada uno de los hermanos que se encuentran en YouTube y en Facebook, Señor. Que sea tu palabra, Señor, penetrando sus corazones, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te damos la gloria a ti, Señor Jesús. Háblanos, Jesús, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, esta enseñanza que hoy, aquí en el centro de estudios, porque estamos haciendo campañas y estamos yendo a la calle a predicar. Estamos saliendo donde hay mies que necesita la palabra de Dios. Pero hoy estamos aquí desde nuestro centro de estudios compartiendo esta enseñanza. Y esta enseñanza en la que el Señor me ha movido, el Espíritu Santo me ha movido a que enseñe sobre esta palabra. Jesús, mire, Jesús le dice a Pedro, aparta tu arca de la orilla. Y allí hay una primera enseñanza. Habían dos barcas allí. Habían dos barcas y Jesús se montó en la barca de Pedro. Qué importante, hermano. Cuando Jesús pone los ojos en ti. Pone los ojos en ti y Él decide subir a tu barca. Cuando Jesús pone los ojos en ti, en ese momento, en ese llamado que Jesús te está haciendo, es importante que tú recibas a Jesús y deja que Jesús entre a tu vida. Luego le dice a Jesús, le dice a Pedro Jesús, boga mar adentro. Jesús le pide a Pedro, por eso les dije que resaltaran esa palabra, le rogó. Oye bien, le rogó. Jesús, que es dueño, la palabra de Dios nos enseña que de Jesús, de Dios, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ellos habitan. Estos medios, lo que tú tienes en tu casa, el carro, la casa, el barco, el escritorio, la tablet que yo utilizo, todo esto le pertenece a Jesús. Todo esto le pertenece a Dios. Nada es de nosotros. Todo es de nuestro Padre eterno. Pero hay algo importante allí. Jesús le rogó a Pedro. Jesús teniendo derecho de usar todo cuanto existía, Jesús como caballero le ruega a Pedro. Rogar. ¿Qué es rogar para ti? Rogar es hacer una petición. Rogar es tener un deseo que se conceda algo. Y Jesús, como caballero, le ruega a Pedro. Por eso les dije que leyéramos también, íbamos a leer la versión NBI. Jesús le pide a Pedro. Yo te pregunto a ti una cosa, hermano. ¿Qué hubiera pasado si aquel Pedro no le hubiera querido, porque no se le dio la gana, no le hubiera permitido a Jesús que se subiera a su barca? Y cuando Él le pide, le ruega que bogue mar adentro, Él hubiera decidido no hacerlo. ¿Qué hubiera pasado? Quiero que analices eso y que reflexiones en ese momento. Porque a veces Jesús quiere subirse a nuestra barca y Él está a la puerta y llama,
pero no abrimos la puerta. No permitimos que Jesús se suba a nuestra barca. Y Jesús, como caballero, porque Él nos ha concedido a nosotros libre albedrío, Jesús no hace nada que tú no permitas que se haga. Es importante, hermano, que Jesús quiere estar contigo. Jesús te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Pero allí hay algo, y nos vamos a detener también en esa enseñanza. Si alguno, Jesús no está diciendo si el rico que tiene comodidades, si el pobre que está afligido, si el enfermo que necesita sanidad. Jesús allí, al referir a alguno, dice todo el mundo. Ese alguno quiere decir el que quiera, el que desee. Si alguno oye mi voz. Y hoy Jesús quiere que si alguno seas tú y sea yo, hermano. Gloria al Señor. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Hoy Jesús te dice a ti: decide seguirme. Déjate usar. Deja que use tu barca. Deja que yo use tu barca. Pero nosotros a veces le negamos ese derecho a Jesús. A veces nosotros decimos: no, porque yo como vivo bien. Lo que yo tengo no necesito de Jesús. Estoy viviendo en comodidades. No voy a soltar lo que tengo. Y no dejamos que Jesús se suba a nuestra barca. Porque creemos que tenemos construido sobre la roca y nos equivocamos, porque las construcciones sin Cristo Jesús son construcciones sobre la arena. Cuando nosotros dejamos que Jesús se suba a nuestra barca y dejamos todo por seguir a Jesús, la palabra de Dios dice que no hay quien reciba 100 veces más cuando decida dejarlo todo por seguir a Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Jesús quiere entrar a tu barca, hermano. Y yo quiero preguntarte a ti algo. ¿Qué consiguió Pedro al escuchar a Jesús y hacer lo que Jesús le dijo? ¿Qué consiguió? Alguno de ustedes que me responda. Abundancia de peces, ¿verdad? Jesús le pide a Pedro que bogue mar adentro. Le ruega a Pedro que bogue mar adentro. Y aquel Pedro, en ese momento, cuando Jesús sube a su barca, ellos estaban cansados y estaban lavando sus redes porque no habían pescado nada. Y a veces nosotros estamos lavando nuestras redes. Estamos cansados porque no hemos conseguido nada en nuestras propias fuerzas. Y cuando digo no hemos conseguido nada, no hemos pescado nada, me refiero a todas las necesidades que nosotros en el mundo tenemos. Y ya lavamos nuestra red cansados y fatigados porque todo lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Y en ese momento, cuando Jesús te dice: déjame ayudar, porque Jesús le dice a Pedro en ese momento: boga mar adentro y echa vuestra red. Allí Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos pescado, hemos intentado pescar y nada hemos cogido, nada hemos logrado. Hoy le digo yo a Jesús: Jesús, y yo creo que tú también le digas a Jesús: Señor Jesús, toda la noche he intentado, todo el tiempo he intentado en mis fuerzas lograr que mis hijos salgan del vicio. Todo el tiempo he intentado en mis fuerzas tratar de que mi matrimonio tenga estabilidad. He tratado de tener empleo. He tratado de mantener una salud. He tratado de salir de la crisis emocional. Pero Jesús te está diciendo: boga mar adentro. Pero cuando Él te dice boga mar adentro, no te está diciendo que vayas solo. No te está diciendo que vayas solo. Oye bien, porque Jesús
quiere ir contigo en tu barca. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Jesús quiere que tú permitas que Él se suba a tu barca. Y allí fue donde Pedro le dice a Jesús: en tu nombre, Cristo, aleluya. Hoy mi alma te alaba, Señor. Y Macanda Rabasaya. Pedro le dice: en tu nombre echaré la red. Y ese nombre, que es sobre todo nombre, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 8, nos dice que Jesús es el principio y el fin, el Alfa y el Omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese Jesús es el que quiere que tú lo invites a subir a su barca. Y que en el nombre de Jesús, todo lo que has venido, todo lo que has querido hacer en tus fuerzas, las hagas permitiendo que Jesús esté contigo allí. Porque cuando tú permites que Jesús esté contigo en la barca, en tu barca, no hay poder del diablo que pueda hacerte naufragar. Y cuando yo estoy hablando de estas cosas, quiero que entiendas que estoy hablando en el plano espiritual. La palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria al Señor. Amén. Y entonces en ese momento, cuando Cristo entra a tu vida, sube a tu barca, el enemigo no te puede hacer frente. El enemigo tiene que huir, porque el enemigo no resiste la presencia de Dios. Donde está la luz del Espíritu Santo, no puede haber tinieblas. Donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Y entonces, si yo toda la noche he intentado que mis hijos tengan una conversión, de que estén direccionados y siguen viviendo las cosas del mundo. Yo he vivido en fracasos, en tristezas. Cuando tengo a Cristo conmigo, adivina qué pasa con tus fracasos. Adivina qué pasa con tus pesadillas. Adivina qué pasa con tus angustias. Hay personas que dicen: no sé, yo no puedo dormir. Yo estoy viviendo pesadillas. Estuvimos nosotros en la iglesia, Sendas de Justicia y Libertad, y había una persona, un adulto mayor, que decía que vivía desvelado, que vivía padeciendo de insomnio. Pero cuando recibió y permitió que Cristo Jesús entrara a su barca, dormía como un bebé, contaba él. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué es apartarte de la orilla? Cuando Jesús le dijo a Pedro: aparta tu barca de la orilla, y permitió que Jesús se subiera en su barca. Apartarse de la orilla es apartarte, oye bien, hermano, aleluya, es apartarte de la vida del mundo, apartarte de los fracasos que en la tierra estás teniendo. Apártate de la orilla donde está el problema, donde están los vicios, y boga mar adentro con Jesús, que estando adentro en el mar, en lo profundo, allí Jesús tiene el control de todo. En la orilla está el enemigo acechándote para hacerte vivir en derrota, para hacerte vivir en fracaso, para hacerte vivir en problemas. Pedro en la orilla estaba viviendo desconsuelo. Y quiero decirte por qué vivía desconsuelo. Esto es una enseñanza que nosotros conocemos y tenemos que replicar, pero en el plano espiritual, como el Espíritu Santo me permite interpretarla para que tú y yo la entendamos hoy. Pedro en la orilla estaba viviendo desconsuelo y lavando su fracaso. Lavaba sus redes porque no había pescado nada. En la orilla estaba viviendo en derrota. Pero cuando decidió
ir mar adentro con Jesús, allí la derrota se convirtió en victoria. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Aleluya. Allí la escasez se volvió abundancia. Y en lo profundo del mar es donde se cogen los peces grandes. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Es en lo profundo del mar donde tú puedes pescar peces grandes. Pero hay algo más importante allí. Hay algo más importante que yo te quiero enseñar. Una revelación que el Espíritu Santo me ha dado. Después de que Pedro permitió que Jesús se subiera a su barca, después de que Pedro bogó mar adentro con Jesús y echó la red para pescar, Pedro, en el tiempo que anduvo con Jesús, nunca más volvió a utilizar su barca para pescar haciendo su oficio regular de pescador, porque se convirtió ya no en un pescador de mar tratando de atrapar peces, sino que fue convertido en un pescador de hombres. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Entonces, cuando tú permites que Jesús se suba a tu barca, tú cambias ese viejo hombre. La palabra nos dice, y el apóstol Pablo nos enseñaba y nos decía a través de la Escritura: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando Cristo está en ti, todo lo viejo que tú has vivido, en donde has pescado fracaso, en donde has querido pescar y solo recibes desolación, engaños, enfermedad, tristeza, abandono, cuando estás en Cristo eres nueva criatura y ya vas a pescar abundancia, bendición, alegría, prosperidad, paz, amor, gozo. Esa es la enseñanza que nosotros hoy debemos tener, hermano. Cuando Jesús sube a tu barca, ya no volverás a ser ese viejo hombre. Cuando Jesús sube a tu barca, ya te conviertes en una nueva criatura. Eso ha pasado conmigo. Jesucristo ha subido a mi barca. Y Jesucristo estando en mi barca, yo he dejado de ser esa criatura que muchas veces la gente despreciaba por los comportamientos y las actitudes que en el mundo yo tenía. Hoy el Señor te dice: permite que Jesús suba a tu barca. Y hay algo más importante allí. Una vez Jesús está en tu barca, no permitas que Él se baje jamás. No dejes que Jesús se baje. No contristes al Espíritu Santo. Decide permanecer con Jesús en tu barca. Porque cuando tú permites que Jesús permanezca en tu barca, de seguro, hermano, en tu vida hay una transformación. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Hoy quiero, hermano, que tú entiendas que tu vida tiene sentido, que tu vida es importante para Dios, que tú puedes ser, al igual que Pedro, un buen pescador. Puedes ser, al igual que el Pedro, un pescador de hombres. Y tú puedes ser testimonio, al igual que yo, al igual que mi hermano, el pastor Germán Chaparro. Nosotros fuimos hombres que vivimos una vida del mundo. El pastor y yo trabajamos en una institución en donde nosotros muchas veces nos creíamos los chachos de la película, el DAS. Y sencillamente hacíamos cosas del mundo. Pero cuando permitimos que Cristo se subiera a nuestra barca,
Ya dejamos de ser pescadores regulares y ahora nos hemos vuelto pescadores de hombres, multiplicadores del Evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Y como multiplicadores del Evangelio de Cristo, vivimos gozosos, vivimos haciendo lo que verdaderamente a Cristo le agrada. Y esa es la obra que en el libro de la vida está escrito de nosotros. Las obras que hacemos porque Cristo quiere que nosotros llevemos su evangelio, que seamos multiplicadores de la palabra. Eso hizo Pedro. Eso hizo Pedro. Porque Pedro, después de haber recibido la enseñanza, comenzó a caminar con Jesús. Y ese Pedro que comenzó a caminar con Jesús, conoció de las maravillas, de los prodigios que Jesús hizo. Cuando resucitó al muerto, cuando le dio de comer a más de 10,000 personas, cuando levantó a su suegra que estaba padeciendo de una enfermedad, cuando levantó al paralítico, cuando le dio la vista al ciego. Y ese mismo Pedro, después de que Jesús se va, la pesca más mínima que él hizo fue de 3,000 personas, aleluya. Primero levantó al cojo que estaba sentado en el templo en la puerta de la Hermosa, y 3,000 personas fueron convertidas. Y después en el pórtico de Salomón vuelve a dar un sermón inspirado por el Espíritu Santo, y allí se levantaron y recibieron a Cristo 5,000 personas. Y hay algo importante que quiero que entiendas tú. Ni el pastor Germán Chaparro, ni el pastor Denis Gómez, ni el pastor Carlos Castilla, ni el ministro Hamilton Urrutia, ninguno de nosotros somos los que hacemos la obra. La obra la hace el Espíritu Santo a través de nosotros. Porque es Él el que nos dice en su palabra: recibiráis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serás testigo en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta los confines, hasta lo último de la tierra. La gloria sea al Señor. Amén. Por eso, hermano, nosotros no podemos dejar que Jesús se baje de nuestra barca. Y mucho menos podemos vivir con la apatía de no dejar que Jesús tan siquiera entre. Y hablemos en el plano espiritual. Viene Jesús y está toca nuestra puerta. Imaginemos esa escena. Jesús está tocando nuestra puerta y Jesús nos dice, y nosotros desde acá adentro, cuando la palabra de Dios dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Estaré con él, dentro de él. Y entonces Jesús, en esa escena, Jesús nos dice, nos toca la puerta, y nosotros desde adentro respondemos: ¿quién es? Y Jesús desde acá afuera diciendo: soy yo, Jesús. ¿Y qué quiere Jesús? Que me permitas entrar para estar contigo. No hay permiso, porque acá en donde yo estoy con el enemigo. Estoy viviendo en maldiciones, en rabias, en pleito. No hay espacio para que tú entres. Imagínate. Cuando Jesús te está diciendo: abre la puerta y permite que yo entre. En esta enseñanza es Jesús. Permite que Jesús se suba a tu barca. Porque cuando tú dejas que Jesús se suba a tu barca, ya no hay adulterio, ya no hay fornicación, ya no hay mentira, ya no hay engaño, ya no hay vicios del mundo. Hay nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya no hay alcoholismo, ya no hay drogadicción, ya no hay hurtos. Cambiamos esa manera de vivir como nuevas criaturas guiadas por el Espíritu Santo, reconociendo a Jesús, que fue nuestro Salvador, que fue quien derramó su sangre por ti y por mí para darnos salvación. Él derramó su sangre, y la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos,
en el capítulo 10, lo dejo como tarea para que lo estudien. El Señor nos dice que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre y derramó su sangre por ti y por mí, una vez y para siempre. Y entonces, si Jesucristo derramó la sangre por nosotros, es a Jesús al que le tenemos que permitir, gloria al Señor por lo que me revela el Señor. Es a Jesús al que le tenemos que permitir que se suba a la barca, no a Satanás. Gloria al Señor por lo que me acabas de revelar. No es a Satanás, porque Satanás no derramó sangre por ti. Fue Jesucristo. Entonces, no puedes tener por inmunda la sangre de Cristo. Ay del que tuviera por inmunda la sangre de Cristo y la pisoteara. Deja que Jesús suba a tu barca. Quiero cerrar con esta enseñanza. Jesús viene a tu vida para restaurarte. Jesús viene a tu vida para darte la abundancia que viviendo en las cosas del mundo has perdido. Y algunos creen que estando con Jesús vamos a vivir en fracasos. Es que si yo me meto al aleluya, entonces ¿de qué vivo? Yo vivo con las bendiciones que Dios me da. Porque yo le sirvo al que es dueño del oro y la plata. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuánta le da la gloria a Dios? Amén. Yo le sirvo al que es dueño del oro y la plata. Por eso la palabra nos dice en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7, y con esto termino. Dice, estoy sometido a Dios. Dice, someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo estoy sometido a Dios. Jesucristo habita dentro de mí. Yo permití que Jesucristo se subiera a mi barca y con Jesucristo bogo mar adentro. La gloria sea al Señor. Padre amado, vamos a cerrar esta enseñanza haciendo unas oraciones, porque el Señor nos ha permitido que oremos por los enfermos. Vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por las necesidades, vamos a orar por los ministerios. Y hay algo importante también. El Señor nos dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Los amo en el amor de Cristo. Que Dios los continúe bendiciendo hasta una próxima oportunidad.